ayuda. Háblame lento. Oraciones simples. Para hablarme, pone temperatura y mírame los ojos. Si hay mucho ruido, es más difícil entender. Si no entiendo, intenta con otras palabras. Es más sencillo si también usas gestos o imágenes. Dame tiempo para contestarte. Espera mi turno para sin interrumpirme. Dame a jugar. Las reglas del juego pueden ser muy difíciles de entender. Ayúdame las primeras veces. Respeta mis tiempos. Después, yo puedo solo. Si tenés dudas, consulta al pediatra. La estimulación y la intervención temprana hace la gran diferencia. Aptelu está para dar apoyo a las familias. Contactanos. Bueno, comenzábamos con este tape para hablar de que el próximo 30 de septiembre es el Día Internacional del TEL, Trastorno Específico del Lenguaje. Para hablar sobre este tema, cómo se trabaja en nuestro país, es que recibimos a Natalia Neves, mamá de Felipe, además, quien estaba también en el video. Justamente, bueno, es presidenta además de Aptelu, para que también nos cuente un poco el trabajo que vienen haciendo. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Bueno, primero que nada, creo que no es llover sobre mojado, deberíamos definir qué es el TEL. Porque creo que no es algo nuevo, pero no abunda la información sobre esto, ¿no? Sí, se habla que el TEL es un trastorno invisible. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo, que lo que dificulta es la adquisición del lenguaje. Y el desarrollo del lenguaje, y generalmente afecta en dos polos, en la comprensión y en la expresión. No es nuevo, obviamente. La bibliografía habla de que un 7% de las personas puede tener un trastorno del lenguaje y, sin embargo, es muy poco conocido. ¿A qué se debe? ¿Y a qué se debe el desconocimiento? No, ¿a qué se debe el trastorno? ¿Es algo que uno nace? Sí. ¿Es algo que en el desarrollo del niño? Se cree que tiene origen genético porque además se encuentra en familias donde los dos hermanos, por ejemplo, pueden presentar trastornos del lenguaje en distintos grados, pero lo pueden presentar. Es más prevalente en varones que en niñas también, eso se sabe. Y es muy heterogéneo, se presenta de diferentes maneras en cada niño. ¿Qué debería llamarle la atención a los papás? Porque creo que cuando uno es papá siempre tiene como dudas, ¿no? Si es tarde, si debería mencionar más palabras cuando es chiquitito, ¿no? Y empiezan a hablar. Si habla media lengua y quiere decir que va a seguir hablando así, ¿no? ¿Cuáles son las pautas, digamos, que uno ya podría empezar a sospechar? Podría empezar a sospechar si estamos ante lo que se llama un hablante tardío, es decir, que a los 18 meses no empezó a decir las primeras palabras con sentido, ¿no? O que a los 2 años no combina 2 palabras y tiene un vocabulario de menos de 50 palabras. Esos ya son signos de alerta que los padres podrían pedirle al pediatra una derivación para estudiar el caso. Puede tratarse de un retraso simple del lenguaje que en poco tiempo de estimulación se corrige y se equipara a lo esperable para su edad. O si va a configurar un trastorno específico del lenguaje, aprovechamos ese tiempo, ¿no? No esperamos hasta diagnosticar y aprovechamos ese tiempo donde la neuroplasticidad es mayor para intervenir, para estimular y que luego su vida en el día a día sea más fácil, ¿no? Porque, como decían en el video, hace la diferencia la intervención temprana. No es exagerado, digamos, de que uno ya está pensando que su hijo... No, si no va a configurar un trastorno, al poquito tiempo de una intervención fonoaudiológica, el niño va a reaccionar a esa estimulación. Si es un trastorno, ya es algo más resistente al tratamiento, ¿no? Que lleva más años de estimulación y de trabajo constante para que el niño vaya mejorando y vaya superando como los desafíos que tienen en cada etapa, ¿no? Porque al principio pueden ser desafíos más fonológicos, de la forma en que nosotros los escuchamos hablar, ¿no? Pero después, cuando son más grandes, eso se va superando en la mayoría de los casos, pero permanece lo que son los problemas de comprensión.
Entonces hay que empezar como a trabajar en diferentes ámbitos. Natalia, recién veíamos en el video de Aptelu una serie de frases dichas por ellos mismos. Me llamó la atención que había en 2 o 3 momentos como también mucha insistencia a darles sus tiempos, sí, a no interrumpirlos, es decir, a no pretender poner nuestros tiempos por delante del tiempo que el niño o la niña está necesitando para elaborar su frase. Eso me parece que tiene mucho que ver justamente en el tratamiento y en la comodidad del niño para poder comunicarse, ¿no? Exacto, porque creo que hay una comparación bien gráfica que se dice que para entender cómo sienten estos niños y adolescentes es que son extranjeros en su propio idioma. Entonces, si nosotros estamos hablando con una persona que es extranjera, que no tiene nuestra lengua materna, tendemos a tenerle más paciencia, ¿no? A decirle que pueda procesar esa información, que pueda pensar cómo nos tiene que responder, armar la frase. Todo ese tiempo adicional a ellos les lleva mayor tiempo el poder comprender y contestar a lo que estamos hablando. Entonces, nosotros naturalmente tendemos a llenar los silencios, ¿no? A preguntar y repreguntar enseguida. Entonces, estos niños no necesitan eso. Lo que necesitan es preguntarle con oraciones simples, lo más sencilla que podamos, y esperarlos. ¿Y cuál es la relación con sus pares? Es decir, con otros niños de su misma edad, pero que obviamente no tienen esa dificultad. Es muy heterogéneo porque también tiene que ver con la personalidad del niño. Hay niños que son más extrovertidos, a pesar de su dificultad en el lenguaje, y hay otros niños que cuando empiezan a tomar conciencia de sus dificultades se pueden retraer. Como decía en el video, también es importante que los compañeros sepan de qué se trata el trastorno, para invitarlos a jugar, para tenerle paciencia a la hora de que entiendan las instrucciones de los juegos, las reglas de juego, claro, ¿no? Y para eso estamos trabajando. Hay una comisión de maestras que además son madres de niños con TEL que dentro de Aptelu trabajan para generar materiales didácticos interactivos para que se pueda trabajar en el aula. Ahora en la plataforma CREA de Ceibal hay todo un set de herramientas que está a disposición de las maestras y maestros para trabajar este jueves, en el 30, en el marco de la concientización, con materiales que son creados específicamente por maestras para niños. En el sistema educativo, en todos los niveles, quizá también en inicial, ¿no? ¿Cómo es la sensibilidad? Es decir, ¿hay capacidades para ayudar a los padres a diagnosticar, a hacer una derivación que se le haga un diagnóstico y después, bueno, colaborar o hacer un seguimiento, o todavía es algo que cuesta? Muchas veces los agentes de consulta, digamos, son las familias, pero muchas veces también son las maestras y maestros que detectan estos signos, porque ellos tienen un parámetro con que comparar el desarrollo y conocimiento. Así que muchas veces alertan a las familias de posibles peligros, digamos, de lo que es el trastorno. Y nosotros como asociación tratamos de apoyar en generar conocimiento para docentes, y siempre nos sorprendemos de la gran convocatoria que tenemos, del interés que hay en las maestras y maestros de conocer más del trastorno y saber cómo ayudar a estos niños, porque la realidad es que todos los días se encuentran, si hablamos de un 7%, ¿no?, de los niños, durante su carrera profesional como docente se van a encontrar con muchos niños con trastorno del lenguaje. Y la realidad es que cada vez que generamos un taller o un encuentro, supera todas las expectativas en las inscripciones, así que hay una avidez por conocer de esto y ayudar a los niños en el sistema educativo. La pregunta que se me ocurre tiene que ver con muchas de las cosas que has dicho, pero que seguramente para mucha gente deben ser totalmente nuevas. Es decir, aquí veíamos el trastorno, en el video reitero nuevamente, el trastorno del lenguaje lo podíamos ver incluso en la manera o la dificultad que se podía tener para construir una frase. Pero también dijiste en un momento, cuando hablabas de los compañeros y de invitar a jugar y saber que también necesitan su tiempo para entender las reglas del juego, me hiciste pensar por primera vez en que el trastorno del lenguaje también es cuando, además de ser emisores, son receptores. Exacto. Entonces pregunto, en la vida cotidiana, en mirar televisión, en comunicarse a través de un celular, como hace cualquier niño, adolescente hoy en día, ¿cuáles son las mayores dificultades que encuentran? Me imagino que debe haber diferentes grados del trastorno y obviamente cada caso es particular, pero en líneas generales también hay una dificultad en el entendimiento del lenguaje. Sí, esa es la dificultad que persiste hasta la adultez.
va a persistir la comprensión del lenguaje. Hay estudios a nivel internacional longitudinales que muestran que, bueno, allá a nivel secundario hay bastante más fracaso y deserción dentro de la población con TEL de su trayectoria educativa, y luego en la adultez más personas van a tener trabajos menos calificados si no tuvieron los apoyos adecuados. Entonces, de ahí la importancia de empezar con el apoyo desde muy pequeños y continuar, digamos, los tratamientos. Esto no es una enfermedad, no se cura, lo va a acompañar toda la vida a la persona. Entonces, los tratamientos deben ir dando los apoyos necesarios en cada etapa de la vida, durante su etapa escolar y liceal, seguro, para que vayan superando esas barreras, ¿no? O generando herramientas que los ayuden a comprender. ¿Pueden aprender otro idioma? Digo, porque hablabas de adolescentes en secundaria e imaginaba, si tienen dificultades con su lenguaje natal, ¿qué pasa con el aprendizaje de otros idiomas? Sí, no está contraindicado por defecto, digamos. Claro. Pueden aprender otros idiomas, incluso hay niños que tienen TEL que son bilingües porque su hogar es bilingüe, pero también eso hay que evaluarlo con el grupo que lo atiende, con su fonoaudiólogo, psicopedagogo, con los profesores, si ese adolescente en ese momento puede afrontar, o sería demasiado estrés, mucho más el estrés que los beneficios de aprender un segundo idioma. Eso hay que evaluarlo en cada persona. ¿Y qué pasa con la escritura cuando deben expresarse escribiendo además? Sí, es un gran desafío. Esos son los obstáculos que vamos como familia, ¿no? Tratando de sortear, y en conjunto también con el equipo que lo atiende y con las maestras. También se ha generado información para maestros y maestras que tienen que ver con, bueno, qué pasa en ese momento a nivel cerebral, digamos, y cómo es el proceso y cómo los podemos ayudar a que ese proceso se dé. Muchas veces lo que se puede hacer es esperar un poquito. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi caso particular de Felipe, que con el equipo multidisciplinario que lo atiende y la dirección de la escuela, definimos que en preescolar permaneciera un año más, ¿no? Solicitando la permanencia para esperar un poquito su madurez y que no le fuera tan pesado el pasaje a primero y empezar a hacer sus primeras letras, ¿no? Algo que te quería preguntar justamente con base en la historia de ustedes como familia, con Felipe, ¿cómo es la vida de un niño o una niña con TEL? Hablabas de un equipo, eso tiene un costo, lo cubre el sistema de salud. El niño, además de las horas de escuela, ¿tiene que ir otras horas a hacer trabajo adicional con otros profesionales? Sí, de base estos niños tienen tratamientos fonoaudiológicos. Ese es el tratamiento de base para un trastorno específico del lenguaje, pero muchas veces debe acompañarse con psicomotricista. Cuando empiezan primero, psicopedagogo, seguramente en algún momento de su desarrollo necesite apoyo psicológico, seguramente cuando empiecen a tener conciencia de sus dificultades. Entonces, para la familia, la verdad que nosotros siempre hablamos de un puzzle, porque también es tiempo dedicado de la familia, de llevarlos a la escuela, a sus tratamientos. Es una agenda pesada, digamos, para estos niños, que le ponen muchísimo esfuerzo y trabajo a salir adelante, digamos. Claro. En cuanto a los costos, sí, hay muchas familias que están amparadas en lo que son las ayudas extraordinarias de BPS, que cubre 2 tratamientos semanales, que lo paga clínicas privadas que la familia puede elegir, pero el sistema mutual solo está cubriendo 6 meses de tratamiento, lo que para niños con trastorno específico del lenguaje es mínimo, sí, claro. Totalmente insuficiente cuando estamos hablando de 6, 10 años de tratamiento. 6 meses no, ni siquiera estamos empezando o arrancando, ¿no? Natalia, tenemos que cerrar el 30. ¿Qué actividades va a haber? Ya nos adelantabas que va a haber este kit de herramientas en Plan Ceibal. Sí. Ese kit de herramientas ya está disponible para trabajar el 30 en las escuelas. El pasado 26, domingo 26, hicimos un mural que lo pudimos ver a través de Subrayado, que hicimos el mural para visibilizar el TEL, Enrique Aldoni y Benzano, con todo el equipo de Aptelu. Y próximamente
justamente el 30 vamos a estar lanzando lo que es un taller también sobre adolescencia y TEL, donde hay muy poco conocimiento y por suerte voluntariamente y muy generosamente profesionales de nuestro medio, de Uruguay, generaron material para compartir con las familias y docentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hemos estado dialogando con Natalia Nieves, que es presidenta de la Asociación de Apoyo a las Personas con TEL de Uruguay, APTELU, y nos vamos a la pausa siendo las 9 de la mañana y 43 minutos con 14 grados de temperatura. Ya venimos.